Le va bien. Bueno, yo creo que iniciamos, ¿no? Iniciamos, sí, ahí dice iniciamos. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidas de nuevo a este programa. Y como es costumbre, los días sábados lo realizamos con tal de... Estoy en el programa ¿Cómo? radio. Empezamos, ¿no? Bueno, como ya es costumbre los sábados acá por Radio Urbana y su programa Letras en el Aire, tenemos este programa que se enfoca regularmente a los libros y a los autores, editores, diagramadores y todo el personal que se dedica al, a la hechura de los libros. Hoy tenemos un programa interesante porque es sobre un gran artista del siglo XX acá en Guatemala, como es Dagoberto Vázquez. Ahí tenemos la imagen de cuándo nació y cuándo falleció. Y para eso tenemos a su hijo de invitado, Rodrigo Vázquez. Bienvenido, Rodrigo. Rodrigo. Ahí estamos, ok. ¿Qué pasa, Rodrigo? No sé qué pasó, me desaparecí. Bueno, agradecemos la visita de Rodrigo Vázquez, hijo del gran artista Dagoberto Vázquez. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Chito. Como ustedes sabrán, acá en el programa eh, lo que queremos es más o menos que las juventudes conozcan a los grandes artistas acá en Guatemala para que se sigan manifestando dentro del quehacer cultural. Eh, Rodrigo, ¿cómo fue que Don Dago comenzó su trayectoria artística? ¿Cómo entró de lleno en el arte? Bueno, aquí tengo yo unas notas autobiográficas que él narra de cómo le surgió la inquietud artística. Si voy a leer una paginita que él mismo escribió contando esto. Dice, en el principio, en el aire claro y transparente, el sol dibujaba, pintaba y tallaba la forma total y sus detalles que caracterizaban los modos particulares de la realidad de mi tierra. Estas fueron las primeras lecciones que recibí. Más tarde ingresé a la Academia de Bellas Artes en la que intuiciones personales, orientaciones técnicas de los maestros y comentarios de diversa naturaleza con los compañeros de estudio precisaron mis puntos de vista respecto a las disciplinas plásticas. En la observación de la realidad y la estructuración de los objetos de ella me llevó a una representación sintética suya en la que los elementos privilegiados absorben el valor total de la expresión. Simultáneamente a esto, en la práctica de las disciplinas plásticas fui precisando mayor atención a la escultura. Al mismo tiempo sentí la necesidad de un horizonte más amplio para mi actividad. La Revolución de Octubre del 44
abrió las puertas simultáneamente al entusiasmo cultural. La Junta Revolucionaria de Gobierno me concedió una beca de estudios en 1945 y viajé al sur, a Chile. Ambiente cultural más amplio. Allí ciertas limitaciones en el campo artístico del espíritu humano las resarce en mucho. Trabajando individualmente mis obras fui precisando más mi posición respecto a la forma plástica. Es una unidad que contiene y estructura idea, forma, materia, instrumento y técnica en una unidad integral. Signo vivencial, el objeto de arte es entonces una propuesta y afirmación de integración simbiótica hombre-realidad. Creo haber cumplido esta premisa en mis obras gráfica, pictórica y escultura de pequeña y monumental escala. Son sus propias palabras en las cuales él narra cómo el paisaje guatemalteco fue lo primero que le impactó a él, y luego sus inquietudes artísticas en la Escuela Nacional de Bellas Artes y finalmente en Chile cumplió su formación y así adoptó la escultura como su principal forma de expresión. Sí, el momento histórico que le tocó vivir a él junto a Grajeda Mena, Juan Antonio Franco y Galeotti Torres, o Roberto González Goyre, me parece, fue muy importante para ellos, la cuestión de la Revolución de Octubre. Él tuvo una participación política en ese momento histórico, Rodrigo. Efectivamente, él para el 44 tenía 22 años de edad. Él entró a la Escuela de Artes Plásticas, de Bellas Artes de Guatemala, cuando tenía 16 años. Él ya tenía 6 años estudiando arte y a los 22 años él formó parte firmó el memorial de los 311 en donde le pedían a Ubico que restituyera las libertades democráticas. Después, todos sabemos que Ubico reaccionó y finalmente en el domingo 26 de junio creo que fue, sacó la caballería y a sablazos y disparos atacó a la muchedumbre que manifestaba, de manera que le exigieron la renuncia, y él al renunciar dejó a Ponce Bailes en el poder. Dagoberto Vázquez estuvo el 20 de octubre en la Guardia de Honor, le dieron un fusil y con un fusil en la mano participó en la revuelta que lograron del derrocamiento de Ponce Bailes. Es importante hacer mención esto porque en la primavera democrática, como se le llama a la Revolución de Octubre, influyeron muchos personajes que después fueron artistas, fueron sociólogos, fueron políticos de la historia en Guatemala, y a la par de grandes como Roberto Grajeda Mena y como Juan Antonio Franco, el grabador, pues fortalecieron el arte en esa época. Se puede decir que antes de eso no había mayor manifestación de arte en Guatemala. Era muy vago realmente, no sé, tal vez Arturo Martínez fue antes que ellos artista de esa época, pero según las pláticas con gente relacionada con el arte, se dice que a partir de estos personajes fue que el arte se colocó en Guatemala, ¿verdad? Antes de eso era un desierto aquí en Guatemala. Bueno, tanto como un desierto, no, sí existía arte. Existían maestros que mi padre les tenía un gran respeto. Estaba Rafael Garavito, estaba una serie de ¿Él artistas. era algo de Garavito, el artista? No, ¿O no él era, era? fue alumno. No, pero Garavito, Garavito que usted menciona. perdón, Garavito que usted menciona es el Garavito artista. sí, me refiero a eso, precisamente a los artistas de la época antes de la Revolución del 44, había mucho arte, solamente que no había un planteamiento, digamos, Un una generación, posicionamiento.
un posicionamiento claro respecto al arte, sino que existía mucha influencia del impresionismo, paisajismo, representaban al indio como seres ideales prácticamente, sin hacer un retrato social de la realidad. El paisajismo era muy contemplativo, muy acrítico, no existía una crítica social. Con la revolución del 44, los artistas de la generación del 40, como se les llama, Dagoberto Vázquez, Grajeda Mena, Roberto González Goyri, Juan Antonio Franco, ellos sí formaron una generación de artistas que tenían un planteamiento crítico social y propuestas plásticas también independientes. Por ejemplo, Dagoberto Vázquez y Guillermo Grajeda Mena juntos se fueron a estudiar a Chile. La razón para escoger Chile es que ellos no querían ir a París, a Roma, a Nueva York para absorber el arte internacional y adoptar una corriente artística ya existente, como puede ser el cubismo, el surrealismo, algún ismo ya de la corriente artística internacional. Ellos querían seguir evolucionando personalmente para crear una propuesta personal propia de ellos. De manera que en Chile estaban lejos de esas grandes corrientes y lo único que deseaban ellos era adquirir la técnica de trabajo con los materiales y la propuesta artística iba a ser propia de ellos. O sea que había una decisión ahí personal bastante íntegra en el cual el arte se presenta como auténtico y no una imitación de corrientes extranjeras. Con don Dagoberto se fortaleció algo muy importante dentro del país, que fue la identidad, ¿verdad? Correcto. Y en la mayoría de su arte se manifiesta. Eh, ¿Qué podríamos decir de lo que él pensaba de esa situación del indígena, de la cuestión de identidad? ¿Hay algún escrito de él? No. Sí, claro. Primero, yo recuerdo que él varias veces me habló de la identidad y me decía, antes de la identidad es necesario ser auténtico. Para ser idéntico, primero hay que ser auténtico, me decía él. Entonces, la identidad él la veía como una propuesta que debía ser sincera, auténtica y no simplemente siguiendo modas que también se pusieron muy de moda, buscar identidad como corriente artística internacional, ¿verdad? Habían propuestas en esas épocas en donde se hablaba mucho de identidad nacional y una cosa así. Tomo uno, está ahí arriba. Eh, pero Dagoberto Vázquez insistía en que eso debía partir de una posición auténtica, sincera, y no siguiendo corrientes. Por ejemplo, en el caso de él buscaba sus raíces en, en dos fuentes que pueden ser el arte precolombino y por otra parte también el folclore y el arte popular, partiendo de lo maya, de lo precolombino y del conocimiento del folclore nacional y de la cultura nacional. Él tenía una propuesta en donde formaba parte también la historia de la conquista con, por ejemplo, Rafael Landívar y los españoles que vinieron. Había una fuente española realmente en la propuesta de Dagoberto Vázquez, junto con el conocimiento muy riguroso y muy completo de lo que es el folclore nacional. Además, él, para que su arte fuera completo, él exigía también un dominio de la técnica y del material y de las herramientas de trabajo. De manera que para él el arte era un oficio completo, que partía de la artesanía, del trabajo del artesano que conoce su oficio y también del folclore nacional y de las tradiciones nacionales para llegar a una propuesta artística que él llamaba, a él le gustaba usar la palabra arte,
arte, bueno, el arte cultural, ¿verdad? El arte erudito, le decía él, arte erudito, por comparación con el arte folclórico o popular. Claro, en general la trayectoria artística de don Dagoberto me parece que fue muy prolífica, ¿verdad? Porque no solo explotó un tipo de arte, sino que tuvo varias disciplinas en las cuales descolló. Pero hay una que, por cierto, me fui a buscar esos murales allá en el Banco de Guatemala y otros que andan por ahí. El muralismo para él fue importantísimo, ¿verdad? Y sobre todo la forma y la técnica que usó para plasmar el mural en las paredes de varios edificios en el centro cívico. Él creo que fue el que dijo que el cemento era básico para hacer el mural, ¿verdad? Se puede decir que el muralismo en él fue la disciplina más alta o pudo haber sido la escultura o el grabado. Bueno, Dagoberto Vázquez, como artista de la plástica, abarcó toda la plástica. Dibujo, grabado, pintura, escultura, talla en piedra, talla en madera, fundición en bronce y también modelado de arcilla. Hizo esculturas de terracota cocida, de barro cocido. Hizo murales tanto de mosaico como de pintura, como de, eh, como de bajo relieve en concreto, de manera que abarcó todas las artes plásticas durante casi medio siglo, toda la mitad del siglo XX él lo ocupó en Guatemala, abarcando todas las artes plásticas. Pero para él el mural era, claro, muy importante y ahí fue donde él realizó gran parte de su obra, de la más importante. Aquí tengo yo, por ejemplo, unas notas que él escribió acerca del mural que hizo en el Banco de Guatemala, en donde él explica, porque para él el mural era lo que realmente es un mural, es decir, es una obra que se expone a la gente para que la gente la contemple y en la cual se le expresa una idea que tiene que ver con la identidad también. Es decir, se expresa cuál es la historia, cuál es el origen, de dónde venimos, quiénes somos al pueblo. Es decir, el mural tiene una misión comunicativa, expresiva para la gente que lo contempla, en donde se están exaltando valores nacionales. Por ejemplo, aquí tengo la explicación que él hace del mural que hizo en el Banco de Guatemala. El mural denominado, estoy leyendo las palabras de él, el mural denominado Cultura y Economía, situado en el oriente del edificio del Banco de Guatemala, es una obra del escultor Dagoberto Vázquez. Está formado por 3 paneles de 7.21 por 40 metros de alto. En su textura se puede apreciar la madera rústica empleada en su realización, la cual le ofrece plena valoración al material utilizado. En la conformación del mural, aparte del aspecto puramente técnico, se aprecia la sistematización constructiva, que a veces, tomando los niveles del edificio como punto de partida, le proporciona una presentación equilibrada. El diseño no rompe la estructura exterior del edificio, enfatizando su aspecto arquitectónico fundamental. El propósito que se persigue con el mural ha sido integrar su esquema compositivo al del edificio, el cual está constituido por 2 planos abiertos y 2 cerrados. Los primeros son los que forman las zonas de ventanales, las cuales están fraccionados por las líneas de los parasoles en sentido vertical para que la superficie adquiera dinamicidad encerrada dentro de los límites de este plano. Los planos cerrados en donde se encuentra el relieve son de continuidad vertical. Su enlace horizontal está realizado con líneas divisorias que seccionan el mural. Pueden observarse además líneas tácitas y evidentes con desarrollo curvo que ofrecen un enlace dinámico. Tal vez podríamos presentar, por favor,
la imagen del mural del Banco de Guatemala, que es la número 19, por favor, Mónica. Podemos ver la imagen número 19 para que puedan ver ellos el mural. Estoy hablando del mural del Banco de Guatemala. La imagen número 19, por favor. ¿Qué medidas tiene ese mural? El mural son 7.21 metros por 40 de alto. Qué trabajón, ¿verdad? Entonces, estaba tratando de explicar esto, pero no sé por qué no tenemos la imagen del mural del Bueno, Banco de yo creo que Guatemala. ya la pasará Mónica, pero Y le hay estoy algo, pidiendo que por favor la ponga ahora porque estamos hablando de eso, no se puede, sí, ¿no? Bueno, pues ella es la, entonces voy a tratar de terminar esta explicación aquí. Eh, Está explicando aquí ahora el contenido del mural. Cada panel se desarrolla de abajo hacia arriba y cada uno de ellos está dividido en subtemas. Y a cada división tiene su punto de partida en cada dos niveles del edificio. En el primer panel encontramos la creación del mundo, la tierra, el agua, la lluvia, los peces, las aves y el hombre según el Popol Vuh. Luego tenemos el universo, el hombre que siembra y la mujer que simboliza el maíz. Luego tenemos la fecundidad representada por una mujer embarazada que sostiene en sus manos una tinaja con agua y hombres cosechando la familia guatemalteca. El padre lleva la carga a cuestas y a su lado el hijo y la madre. Ambiente cósmico, lluvia, nubes, pájaros y los 4 puntos cardinales de los mayas. El segundo panel enfoca la cultura, el tiempo y la obra del hombre, a su lado una mujer como estímulo de la creación, el fuego como fuerza creadora y junto a él tres figuras que constituyen un solo cuerpo, la historia, la economía y la cultura. Una figura en actitud de movimiento, el hombre y la ciencia. La mujer en representación de belleza, el hombre creador. El tercer panel presenta el proceso de la economía. Se inicia con las formas rudimentarias de economía, caza, pesca y recolección, comercio de los bienes, el incremento de bienes, el incremento de bienes, enlazando este subtema con el siguiente que es la economía guatemalteca. Se encuentra un hombre con una lanza simbolizando la seguridad de la economía. Finalmente, el quetzal, el ave símbolo y algunos elementos decorativos establecen nuestra moneda. Es decir, está él explicando que el mural realmente es una representación de lo que somos. Es un mural que tiene un sentido, un contenido, un mensaje para el público que lo vea. Desgraciadamente, ese mural está ahí está el mural finalmente, lo tenemos aquí. Muchas gracias, Mónica. Ahí están los tres paneles verticales y al lado está la fotografía del edificio. Ahí se puede ver cómo los paneles concuerdan con la estructura del edificio que está dividido en líneas. Los ventanales están armonizando con las secciones en las que están divididos los paneles. En los paneles se leen de la derecha hacia arriba y hacia la izquierda. interesante. Desgraciadamente el panel está fuera de la vista porque la fachada oriente donde está el panel da a Pegua. Ahí no hay tránsito, no hay público caminando hasta la Plaza Barrios, desde donde no se alcanza a ver, y para ver el panel, el mural, hay que meterse a Pegua y desde las vías del tren se puede ver a lo lejos el mural, o sea que es un mural que está muerto. Además, construyeron, ahí se puede ver en la fotografía del edificio, en la parte inferior izquierda del mural, una estructura que es para la superintendencia de bancos que tapa el mural incluso cuando uno está en la plaza esa de ahí, de modo que el mural es un desperdicio total. Muy Sí, lamentable. porque yo ni sabía que existiera ese mural, pues, porque no queda en la calle. Como hoy venía cabal caminando por ahí, vi el de Goiri ahí en el edificio Lis, que sí se ve cabal en la orilla de la calle y uno lo manifiesta, ¿verdad? Eso es lo importante. Sería importante realmente hacer
además de este programa, algo para manifestarlos y educar a la gente de cómo los vayan a descubrir, porque también hay otro, me parece que hay otro en una calle que ya está totalmente casi oculto de toda la parafernalia de anuncios y cosas, y entonces no se manifiesta, no lo podemos apreciar realmente como debe ser. Rodrigo, él era un artista muy riguroso, según dicen, ¿verdad? Según siempre hacía lo que quería, él tenía un trazo lineal muy importante. Eh, Me parece que la rigurosidad la plasmaba mucho en su arte, ¿verdad? Sí, perdón, ¿cómo es la pregunta, perdón? Se dice de Dagoberto que era un artista muy riguroso, muy hacía lo que él quería, ¿verdad? Lo que realmente quería hacer, su trazo lineal muy perfecto, muy recto y realmente por eso era que tenía manifestaciones artísticas impresionantes. Es así, Rodrigo, ¿verdad? Sí, él era un gran dibujante. Tenía una línea muy segura, muy pura, muy limpia, y además era alguien que, como dije hace un momento, él buscaba la autenticidad. Él decía antes que de identidad primero hay que ser auténtico. Entonces él en su arte era absolutamente auténtico porque él tenía un sentido de, de la dignidad del artista que no debía someterse al imperio del mercado, porque muchos artistas sacrifican su autenticidad con tal de vender, y tampoco a las modas, que muchos artistas agarran una moda y se montan en la ola de la moda para estar siempre vigentes y darse a conocer. Él, en cambio, trabajaba en silencio y hacía que su obra valiera por sí misma, y era una obra suya que no tiene influencia ni de Picasso, ni de Dalí, ni de ningún gran artista, ni de ninguna corriente internacional. Todo eso lo creó él desde que entró a la escuela de artes plásticas a los 16 años. Durante toda su vida siguió evolucionando con mucha sinceridad, tratando de ser auténtico. Y él, por ejemplo, aunque estuvo el 20 de octubre en la Guardia de Honor y estuvo participando, y luego fue exiliado, fue tomado detenido por las fuerzas represivas de las dictaduras militares y fue expulsado del país a la fuerza, y estuvo varias veces detenido también en los retenes en, los, en las diferentes eh, cuerpos de la Policía Nacional. Sin embargo, él nunca dijo que fuera revolucionario, nunca dijo que fuera patriota, nunca dijo que fuera nada, sino que solo presentaba su arte como arte, y nunca hizo un arte pamfletario ofreciendo un futuro perfecto, maravilloso para el pueblo, haciéndose pasar por revolucionario, a pesar de que sí lo fue. En cambio, por eso es que su arte es la línea pura que él manejaba, y ese trazo tan seguro era una representación de su carácter y de su personalidad, y expresaba lo que él era como artista. Es decir, nunca fingía ser revolucionario, ser patriota, ni se tomaba ni imitaba las expresiones de moda, sino que siempre siguió su misma línea con toda sinceridad. Bueno, tan riguroso era y tan metódico que él mismo dicen que inventaba sus propios instrumentos para elaborar el arte, según dicen, porque en ese momento no había pues cómo comprarse cosas, no cómo comprarse, sino que él con lo que iba haciendo iba fabricando los utensilios. Es cierto, ¿verdad? Sí, como dije anteriormente, para él el arte era una unión de forma y, y de idea, también de materia y de herramienta técnica, y
y por lo tanto el arte era una expresión que era tanto física y de trabajo, de artesanía, como también de inspiración, de manera que para él era absolutamente necesario tener no solamente una idea cualquiera, sino que además tener conciencia de cuál era el material más adecuado para esa expresión y manejar ese material con la técnica y las herramientas debidas. Por ejemplo, en la explicación que él hace del mural del Banco de Guatemala, él señala cómo ahí en la superficie del mural se observa la madera que se utilizó para hacer las formaletas, de manera que el cemento está siendo respetado como tal, y el trabajo que se hizo para crear ese concreto fundido, se usó madera para hacer formaletas, las cuales están reflejadas también en la superficie. O sea que el material usado está siendo respetado con su dignidad, así como se respeta también la forma del edificio para que el mural encaje formalmente en el edificio y forme una unidad total, y al mismo tiempo también tiene una expresión que significa todo lo que es el ser humano, su condición como trabajador, y la creación de la cultura a través del trabajo. Es todo un retrato de la nacionalidad guatemalteca que está ahí resumido en un material trabajado con una técnica especial. Entonces, cuando él necesitaba una herramienta que él sentía que le hacía falta para expresar en la materia, para imprimir en la materia la forma, él creaba esa herramienta. Y entonces muchas de las herramientas que él usaba, él mismo se las hacía a la medida y con la forma correcta para poder hacer el trabajo tal como él quería. Él hacía su trabajo él mismo. Nunca le gustó contratar ayudantes y nunca jamás encargó que le hicieran un trabajo a un taller o algo así. Siempre lo hacía él mismo. Por ejemplo, cuando encontró demasiados problemas para fundir el bronce, se dio cuenta de que en Guatemala no iba a tener condiciones para hacer la fundición por sí mismo, a pesar de que trató de hacer un taller de fundición en su casa. Entonces lo que hizo fue abandonar la fundición en bronce e inventó la soldadura en latón. Agarraba láminas de latón, las recortaba, las soldaba, las modelaba, las torcía y les daba la forma de la escultura que quería realizar, porque eso lo podía hacer él completamente en su taller con sus propias manos. Bueno, estamos viendo unas imágenes ahí lindas. Esta que está ahorita en pantalla, ¿en qué parte se encuentra? Bueno, esa es una historia bien interesante. Este es el primer proyecto que él hizo para el mural en el Palacio Municipal. En el Palacio Municipal, la fachada oriente, está un mural de Dagoberto Vázquez, y el primer proyecto que él hizo para este mural está aquí, lo estamos viendo. En primer lugar, ocupaba toda la fachada, tal como está ahí. Y en segundo lugar, el tema que se presenta aquí es la conquista. Mónica, no sé si podríamos ver la siguiente imagen o la anterior, no sé cuál de las dos es la que... Ahí está, gracias Mónica. Este es el mural el proyecto definitivo que él presentó para ese mural. Aquí vemos la escena de la conquista. Vemos a los conquistadores con sus armaduras de acero, con sus arcabuces de pólvora, armas de pólvora, montados a caballo, con espadas y armaduras, y por el otro lado al indio en taparrabos armados de flechas, nada más, ¿verdad? Y por otra parte tenemos ahí pues la escena de la conquista en donde hubo muerte y violencia, etc. Desgraciadamente los arquitectos no querían mostrar esto y no aceptaron este proyecto. Entonces el proyecto que aprobaron es el siguiente, Mónica, si lo pudiéramos ver, el siguiente proyecto del mural de la... no, yo creo que sí, creo que está Es antes. el anterior. Es anterior, perdón, anterior a este, el anterior a este. Bueno, por ejemplo, esto es interesante. Esto que está aquí es la imagen de un hombre que tiene un fusil, y no sé si lo que tiene, y creo que lo que tiene en la otra mano, en la mano izquierda, es un asta de una bandera
al fondo se ve la bandera nacional. No, no, no. No En tenemos el demasiado. proyecto que él No tenemos presentó y demasiadas que fue letras. finalmente aprobado para el mural, en la parte de atrás él hizo este dibujo y quedó oculto porque estaba tapado por una hoja de papel craft. A ver, miremos el anterior, por favor, Mónica. Este es el proyecto que fue aprobado para el mural. En la parte de atrás de este cartón está en la imagen anterior en donde se ve al hombre con el fusil en la mano. Este mural, como se ve aquí, no presenta ninguna violencia. Está inspirado en el poema de Rafael Landívar a Guatemala. Entonces, eso es solamente un canto a O Guatemala. sea que el anterior no fue aprobado, fue este al final. Al final el que se hizo es este y como pueden ver ustedes, ocupa solamente una pequeña esquina en la fachada porque los arquitectos se dieron cuenta de que fundir el mural completamente en toda la fachada no iba a soportar el peso del concreto y se iba a derrumbar. Entonces tuvieron que reducirle el tamaño para que quedara, para que soportara la pared, el mural. Pero por otra parte, pues abandonaron toda la idea de representar la conquista y se quedaron solamente con esta escena inspirada en el canto de Rafael Landívar. Y por otra parte, es interesante también mencionar aquí que cuando estaban haciendo los murales, los arquitectos usaron eh, la técnica del martelinado, es decir, hacían, hacían las secciones del mural en la tierra, en el suelo, y luego cuando estaban terminadas, las subían al muro y la pegaban al muro. Dagoberto Vázquez propuso que se usara la técnica de fundir directamente el mural cuando se fundía el muro. Es decir, hacer las formaletas de madera en el suelo, subir las formaletas para que se quedaran ahí y luego al fundir el muro se fundía directamente el mural y quedaba listo todo, de manera que se ahorraban tiempo y trabajo. Y esa técnica de fundición in situ se la propuso Dagoberto Vázquez a los arquitectos y así se hizo, así se hicieron los murales y así se hicieron después los murales del Banco de Guatemala y todos los murales que hay en Guatemala se hicieron así. Bueno, precioso realmente. Yo no he visto esos. La verdad es que no sé si será porque uno va viendo para abajo, saber que no ve para arriba, pero eh, anteriormente hablábamos de que si Dagoberto era revolucionario o no era revolucionario. Yo leí algo sobre su opinión sobre el realismo socialista y su forma de interpretar el arte socialista. Aquí está una fotografía, perdón, aquí está una fotografía del mural tal como quedó, Claro. ya fundido en cemento. Perdón, Chito, ¿qué me decía usted del realismo socialista? Sí, yo leí algo sobre lo que él pensaba del realismo socialista, ¿no? Era, daba su propia teoría acerca de cómo representar el dolor del pueblo y esas cuestiones. Ahora que usted dijo que él no era revolucionario ni pensaba de esa forma, mostrar el arte como socialista, ¿verdad? No, lo que yo quise decir es que él nunca utilizó su participación revolucionaria para hacerse conocer, ganar fama y tener influencia. Al contrario, él hizo su participación revolucionaria, era revolucionario, pero nunca lo dijo. Lo era en silencio, simplemente actuando a través de la acción. Ahora, en cuanto al realismo socialista, ese es otro problema. Con el arte revolucionario, si se puede hablar de un arte revolucionario, es decir, un arte que busca la libertad, exalta la libertad, etcétera. En cuanto a eso, hay dos aspectos aquí que se pueden mencionar. Uno es lo que podemos llamar el mesianismo que tiene mucho arte como, por ejemplo, el arte nazi o el arte realismo socialista soviético, por ejemplo, en donde representaban que no era realismo propiamente, sino que parecía más idealismo, es decir, los obreros que se presentan o los ciudadanos que se muestran en el arte son idealizados, se miran como héroes gloriosos
que miran hacia un horizonte lejano y que están ofreciéndole prácticamente al pueblo un futuro perfecto donde van a vivir para siempre muy bien. Ese tipo de mesianismo, pues mi padre nunca hizo arte mesiánico prometiéndole al pueblo una tierra prometida o un futuro promisorio, no sé. Una igualdad total. Lo que sí hizo él fue un arte en donde denunciaba las dictaduras militares y el abuso que se hacía en contra del pueblo, ¿verdad? Donde se le negaban sus derechos al pueblo, etcétera. Ese tipo de arte sí lo hizo, y si podríamos verlos, Mónica, casi al final de la presentación están algunas imágenes de arte de denuncia de él después de la presentación de los libros. Bueno, solo quiero preguntarle algo. ¿Cuáles son los matices que predominan básicamente en su arte? ¿A qué se Tiene refiere con matices? los matices artísticos, o sea, ¿qué le diré? Forma, redondez, línea o cosas rectas, pero yo veo aquí en todos los que están pasando cosas increíbles, ¿verdad? Estos danzarines, ¿ese qué tipo de arte era? O sea, ¿qué disciplina? Bueno, este es dibujos a tinta, en papel, tinta sobre papel. Él fue director, él fue el que propuso en Guatemala, eh, él fue el que propuso en Guatemala la creación de un centro de estudios folclóricos después de la Revolución de Octubre, más o menos en el 45, algo así. En unas asambleas de la revolución, él dijo que era necesario crear en Guatemala un centro de estudio de artes folclóricos. Y después él llegó a ser director del Departamento de Arte Folclórico Nacional, y allí hizo investigaciones de arte folclórico nacional. Las tintas, los dibujos ahí a tinta que vimos fueron hechos cuando él era director del Departamento de Arte Folclórico Nacional. Él viajaba a todas las aldeas y pueblos de Guatemala investigando lo que hacían el arte popular, pintura, cerámica, danzas. Estas son danzas tradicionales de Guatemala. Él observaba a los danzarines, él observaba las fiestas de los pueblos y tomaba notas, apuntes así en papel. Luego en su casa él finalmente hacía los dibujos definitivos a tinta y editó un libro sobre danzas tradicionales de Guatemala. Estos son dibujos hechos directamente de las fiestas patronales de los pueblos que ilustran el libro de danzas tradicionales. Aparte de esto, él tenía también en su arte, que era la pregunta que usted me hacía, ¿verdad? En el arte hay toda una evolución de su obra que va afectando tanto a la forma como al color. Por ejemplo, aquí... Esta que aparece aquí se puede ver en alguna parte, ¿no? Sí, esta está en el edificio del Banco Industrial en la Roosevelt. No me acuerdo exactamente la dirección, pero la agencia central del Banco Industrial, que está en la Roosevelt, en la calzada Roosevelt, porque esta escultura fue propuesta le fue encargada a mi padre por la fábrica Upjohn. Es una fábrica de farmacéutica, de la industria farmacéutica que se instaló ahí en la Roosevelt, esa fábrica. Y le encargaron a mi padre una escultura para ese edificio, y estos son los 4 balanes, los fundadores del pueblo quiché, y ahí está pues la fundación del pueblo quiché, y representa ese pasaje del Popol Vuh. Es una figura que tiene 2,50 metros de alto, está fundida en bronce. La fundición esta fue una verdadera epopeya porque es una figura muy grande y fundirla en Guatemala era muy difícil. De manera que él se tardó mucho tiempo y le costó mucho terminarla porque tuvo que conseguir un taller de fundición que fuera capaz de hacer esta escultura. La hicieron en 3 partes, cortadas horizontalmente, ¿verdad?
los 2,50 metros de alto fueron cortados en 3 secciones que se fundieron aparte, y luego las 3 piezas tenían que encajar perfectamente, pero el material del molde no cuajó bien, de manera que los moldes se torcieron un poco y al final las 3 partes no encajaban bien. Hubo que torcerlas y soldarlas para que encajaran. Fue un trabajo tremendo. Yo recuerdo que él se ¿Cuánto levantaba tiempo se llevó en hacer eso? casi un año. Se Olo. levantaba como a las 4 de la mañana a trabajar, se iba a su trabajo después, regresaba a mediodía a seguir trabajando, se iba otra vez a su trabajo y en la tarde seguía trabajando, y así durante meses. Fue una cosa realmente terrible. Yo lo vi, me admiraba. Yo tenía unos 15 o 16 años en esa época y admiraba la fuerza y la energía que tenía para hacer este trabajo. Y aquí vemos cuando dejó la fundición en bronce por todas las dificultades que presentaba, él inventó esta técnica que es lámina en latón cortada, doblada y soldada. Y eso sí Eso eso sí lo hizo él. ese nunca nadie lo había hecho, él fue el que lo inventó, ¿verdad? Él lo inventó aquí en Guatemala, sí. Eso lo hizo él completamente con sus manos, y entonces desde entonces agarró esa técnica para hacer su trabajo porque no soportaba tener que estar lidiando con ayudantes o con maestros que metieran mano en lo que él estaba haciendo, ¿verdad? De manera que finalmente esto fue lo que optó por hacer. Esta es una pieza que está en el Museo Nacional de Arte Moderno. Rodrigo, dentro de las exposiciones mayores que él realizó aquí en Guatemala, ¿hay alguna especial? Había una como que se llama Canto a Guatemala, ¿no? No, Canto a Guatemala se llama el mural que está en la municipalidad. Ajá. Exposiciones que hizo en Guatemala, hay muchísimas. La lista de exposiciones de él es muy larga. Aquí hay un libro escrito por él en donde aparecen las exposiciones que hizo y los premios que obtuvo, y son larguísimas, ¿verdad? Por ejemplo, premios aquí yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Jo, 27, 28, 29, 30. Son como 40 premios. Hay internacionales. Por ejemplo, está el certamen internacional de escultura Prisionero Político Desconocido en Londres. Él terminó como finalista. Hay premio de la ESO, premio Numisma en España. En fin, hay una serie de premios internacionales y nacionales. Al final le dieron también la Orden del Quetzal, la Orden Galvez Suárez y la Orden de la Medalla Presidencial, y un montón de certámenes, 15 de septiembre, en fin, una trayectoria muy completa. bueno, hablemos de la escultura que estamos viendo esta imagen aquí en la Esta es una pantalla. talla en bronce que viene de los años 50, creo yo, más o menos. No me Una cosa recuerdo ahí. increíble, ¿verdad? Una mano increíble la que tenía Dagoberto. Perdón, yo dije talla en bronce, dije es talla en piedra, perdón, En talla en piedra, piedra. sí, allá en Es piedra. una piedra negra que él tallaba en piedra, tallaba en madera. Por ahí hay unas esculturas que son tallas en madera también. Eh, Desgraciadamente, cuando estaba tallando esta por ejemplo es una talla en madera. Cuando estaba tallando madera, de pronto empezó a sufrir una serie de problemas de salud, y el médico le dijo que se volvió alérgico al acerrín, y le prohibió trabajar madera porque la alergia al acerrín le afectaba demasiado. Entonces abandonó la talla en madera y finalmente se quedó solamente trabajando con soldadura en bronce y Yo, pintura. yo vi varios dibujos femeninos, eran unas cosas impresionantes las que hizo. Sí, dibujos dejó. Él era un gran dibujante, pues desde jovencito en la escuela se destacó como dibujante muy extraordinario, y lo que tenemos ahora son miles y miles y miles y miles de dibujos, cuadernos, hojas sueltas, en fin,
cantidad enorme de dibujo que dejó tanto en crayón como en tinta. Lo que más hizo fue dibujos. Al final, si pudiéramos ver, por favor, Mónica, las últimas imágenes que tenemos, ahí muestran unos dibujos que él hizo denunciando la situación en Guatemala, si fuera posible. Ahí están, ¿ve? Aquí tenemos un dibujo donde muestra las víctimas de la represión, por ejemplo, ¿verdad? Ahí. Rodrigo, ¿nos puede mencionar dónde podemos ver los murales, aparte de los que salieron en la pantalla? Sí, Hay ahorita voy. Perdón, es que me salí de aquí. Voy a ver si puedo regresar. Perdón, ahí está. ¿Dónde podemos ver los murales? Me Sí, preguntó. para decirle a la gente si quiere ir a apreciar ese arte, ¿verdad? Bueno, el primer mural que él hizo está en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, en la Roosevelt, en el Hospital Roosevelt prácticamente. El instituto este quedó absorbido por el Hospital Roosevelt prácticamente, y entonces para verlo hay que entrar por el Hospital Roosevelt y ir al instituto este. Ese es el primer mural que se hizo en mosaico en Guatemala, en 1954 creo que se hizo, o 54, 55 por ahí. Ese está ahí, pero no se puede ver porque esa entrada del Está llena de instituto árboles. se cerró, la cerraron, de manera que la entrada está por el Hospital Roosevelt. Entonces, para eso, pues lo que hay que hacer es pedir permiso para entrar al instituto, y en la parte, que ahora es la parte de atrás del instituto, y está el mural, que no se ve, está muerto, igual que el mural del Banco de Guatemala, que nadie lo puede ver tampoco. Luego los murales que están el mural que está en la municipalidad, y el que está, ese sí se puede ver desde la Séptima Avenida, en el Palacio Municipal. Y finalmente, otro mural que quedó está en la zona 4, en el edificio Carranza. Quedó metido dentro del mercado de la terminal. Ese edificio Carranza era un hotel. En el terremoto del 76 se derrumbó, y entonces lo que quedó fue la parte de abajo del hotel, en donde está una especie de mural que hizo mi padre en en todo el perímetro del edificio. Pero ese está metido dentro del mercado de la terminal, y los vendedores del mercado lo llenaron de anuncios, Ah, pintaron las paredes, y en fin, entonces no se puede tampoco apreciar. O sea que ha sido mala suerte la que ha ocurrido. Esos obras monumentales de Dagoberto Vázquez han corrido con muy mala suerte. ¿en el extranjero tuvo algún mural o algo que hizo en algún país? Bueno, en el extranjero lo que hay así monumental es el busto de- del héroe nacional de Guatemala. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cuál de todos? eh, Ay, se me fue la palabra, no se me viene el Tecún Humán. El Ah, busto de Tecún Humán en la Avenida de las Américas de Quito. Hay un busto de Tecún Humán que hizo mi padre. ok. Mire, estas cosas que están presentando, qué bonitas, ¿verdad? Son terribles, pero sí es una denuncia de la situación. Bueno, esta es una alegoría de la muerte y la vida, ¿verdad? Una joven bella que está naciendo a la vida, se mira en un espejo y se mira muerta en el espejo, ¿verdad? Lo que le espera a todos nosotros. A todos nosotros. Frente al mágico espejo fue un libro, ¿verdad? O una exposición o algo. Un libro que escribió Ligia Escrivá, que se llama Frente al mágico espejo, Dagoberto Vázquez, en donde ella expone pues la personalidad de Dagoberto Vázquez, y hace un recuento de su vida y su obra.
Qué interesante. Hay denuncia de también política, ¿verdad? De Cómo cómo, eliminaban a la oposición en Guatemala. ¿y ese está en alguna parte? No, no, no Esto sé es un cómo se- grabado, es una serie de grabados, hay varios grabados que Este es se... lindo, ¿eh? Aquí, por ejemplo, vemos cómo mi padre tenía ese poder de observación de la realidad. Él observaba la realidad y luego la convertía en un problema estético y finalmente hacía una obra artística expresando esa realidad. Estos son zanates que son nuestros vecinos en la ciudad de Guatemala. Aquí vemos dos lustradores. Hay un zanate arriba y dos lustradores en una calle totalmente solos. Al final, ahí al fondo, hay un arbolito como símbolo de vida, igual que el zanate, y los dos niños totalmente solos, olvidados de la sociedad, ¿verdad? Es una observación como los zanates, los perros y los lustradores y todos los personajes que hay en Guatemala, él los observaba y los registraba en su arte. Aquí vemos uno de los libros que hizo Dagoberto Vázquez, ¿verdad? La pintura popular de Guatemala. Alguna vez lo vendí, creo yo. Ah, sí, posiblemente, cómo no. Sí. Eh, Creo que eran varios libros que él hizo, ¿verdad? Él publicó 4 libros, uno de danzas tradicionales de Guatemala, otra de festividades de Este Guatemala, también lo he tenido yo. y luego hizo también pintura popular de Guatemala. Estos son 2 volúmenes pintores de Guatemala, son 2 volúmenes de pintores de Guatemala y hay otro más de pintura popular de Guatemala. En total fueron 4 libros que publicó cuando estaba de director de Pintores de Guatemala, es otro libro, ¿eh? El primer volumen. Y luego está otro de pintura popular de Guatemala. Bueno, le había preguntado algo sobre la mujer en su arte. Realmente hizo bastantes dibujos, me dice usted, ¿verdad? Sí, la mujer era un tema que él tomaba junto con, bueno, el hombre él lo representaba como trabajador o como luchador, y a la mujer como un símbolo de belleza, de amor y de ¿cómo se llama? Del hogar, Entonces para él la mujer era una expresión de belleza y de amor, y era un tema que él hizo muchas veces, ¿verdad? Estos mosaicos, este es un mosaico, ¿verdad? Este es precisamente el mosaico que está en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Está perdido ahí en la parte posterior del edificio, donde nadie pasa y nadie entra, igual que el mural del Banco de Guatemala, que tampoco lo puede ver nadie. Ese tipo de arte de mosaico es lindo, ¿verdad? Sí, es el primer mural en mosaico que se hizo en Guatemala antes de los de Mérida. Eh, bueno, voy a ir a buscar ese, de repente me dejan entrar a verlo. Sí, pida Eh, permiso para verlo. Ahí, por ejemplo, acabamos de ver una vasija que él hizo en soldadura del latón, que hizo también varias piezas así que son como floreros o joyeros, en fin, cosas así pequeñas para colocar en el hogar. Hizo mesas, hizo sillas, las mesas de trabajo él las hacía, hizo mesas, la mesa de la sala de la casa él la había hecho, así como sillas, en fin. Él hizo de todo, absolutamente abarcó todo lo que es la escultura, la Todo lo pintura, que quiso el dibujo, hacer lo hizo. todo. ¿Dónde podemos ver la obra de arte así contenida en varias piezas? En el Museo de Arte Moderno, me parece, ¿verdad? Sí, ahorita lo están restaurando el museo de manera que está cerrado, pero en el Museo de Arte Moderno hay una colección, hay varias piezas de mi padre también, hay una pinacoteca nacional que la exhiben a veces en el Palacio Nacional, ahí también hay obra de mi padre, existe también, Este trabajo es eh, lindo. sí, estos son los dibujos que hacía tinta china, ahí se representaba muchas mujeres. Esta tiene un aspecto de escultura, esta mujer parece una escultura, ¿verdad? Claro. Y hay también obra de él en el Banco de Guatemala, tiene una pinacoteca nacional, el Banco de Guatemala también. Hay que pedir permiso para entrar ahí y verla.
es muy difícil que den permiso, pero ahí está. Qué triste, deberían de dar permiso, eso debería ser para el público, ¿verdad? Sí, pero la seguridad del Banco de Guatemala Bueno, es muy claro, buena. sí, claro. Triste la cosa, pero sí sería bueno mostrárselo a los jóvenes, ¿verdad? La mayoría de gente que de repente va a desarrollar el arte como oficio, como Sí, algo otra cosa importante. de la que no hemos hablado aquí, no se ha mencionado, no la hemos mencionado hasta ahora, es que Dagoberto Vázquez era un filósofo también. Él estudió 6 años filosofía en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Humanidades. Y entonces para él el arte y la filosofía iban de la mano, así como el folclore y el arte popular, todo eso lo sintetizaba él en su obra. Filosofía, arte popular, artesanía, folclore, la historia nacional y lo que él veía con sus ojos propios, con sus ojos observando la realidad, todo eso lo plasmaba, pero también sometido a una reflexión filosófica en donde la forma, la materia encajaban junto con la realidad y y la naturaleza humana, ¿verdad? Eh, Dentro de los jóvenes ahora de artistas hay algunos seguidores de Don Dagoberto. ¿Se ha Bueno, notado algo? él dejó una especie de escuela prácticamente porque tuvo por lo menos dio clases en en la Escuela Nacional de Artes Plásticas durante muchos años. Ahí tuvo una cantidad de alumnos. Algunos de ellos, pues, por ejemplo, como Alejandro Urrutia, otros así que había en la escuela esa, por ejemplo, Marvin Olivares, Ervin Guillermo, ellos recuerdan a mi padre y como su maestro. Luego están, por ejemplo, Regina de Batres y Ana María de Maldonado y Max Leiva, que fueron alumnos de él, y también Max Leiva, por ejemplo, incluso fue ayudante de él cuando mi padre estaba enfermo. Antes de morir tuvo que contratar un ayudante y Max Leiva fue el que le ayudó a él a terminar algunas obras que estaba trabajando ya cuando la enfermedad le impedían trabajar. Y ellos tres, por ejemplo, tienen bastante influencia de Dagoberto Vázquez y lo reconocen. Max Leiva, por ejemplo, me lo reconoce que él fue muy influenciado por Dagoberto Vázquez como escultor. Y pues Regina de Batres y Ana María de Maldonado ya murió, Ana María de Maldonado ya murió, pero también tenían la escuela de Dagoberto Vázquez como pintoras. O Ah, sea que sí, él dejó prácticamente una escuela en Guatemala. él dice usted al principio que no tuvo influencias de artistas internacionales, ¿verdad? Bueno, eh, él admiraba, claro, a los grandes artistas, a Picasso, a todos los grandes artistas los admiraba y les reconocía Bacon y todos ellos. Pero, pero él se esforzó por crear un arte propio y no subirse en la ola de alguna corriente internacional o algún estilo picasiano o de Dalí o de quien sea, y se esforzó por crear un arte propio, con mucho respeto y mucha admiración por los grandes maestros, pero él quería ser auténtico y luchó por eso y creo que lo logró indudablemente. Sí, yo creo que logró ser totalmente auténtico, realmente ve uno su arte y sí, realmente hizo esos trazos de estos, así como este que está aquí de tinta sobre papel. Y esos no están físicamente, ¿verdad? Me imagino que en colecciones o algo. Sí, los tenemos, son nuestros, creo que los que están aquí son los que Sí nosotros los, tenemos. sí los tiene usted para observarlos, ¿no? Sí, hemos hecho exposiciones. Por ejemplo, el año pasado hicimos como 5 o 6 exposiciones de Dagoberto Vázquez porque era su centenario. Entonces, y antes de eso hicimos una exposición de él en Correos también, en donde presentamos como 20 dibujos de él, esculturas y pinturas. Y, y en fin, sí se han expuesto
Y en las galerías, lo que pasa es que la pandemia nos afectó mucho, pues porque muchas galerías cerraron, muchos museos cerraron, y entonces ahora hay que volver a hacer todo esto, y claro que pensamos hacer exposiciones y seguimos con la intención de exponer la obra de él para que todo el mundo la conozca. Un proyecto que teníamos bastante grande eran los murales, que ponerlos a la vista del público. Por ejemplo, el mural del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, que la gente, nadie lo puede ver, o el mural de la fachada oriente del Banco de Guatemala, que nadie lo puede ver, o el mural que quedó en el mercado de la terminal, que ahí está prácticamente perdido en ese mare magnum y desorden que hay en el mercado. La idea era que esos murales pues la gente los pudiera apreciar. La escultura esa de los fundadores de bronce grande que está en el Banco Industrial, pues también casi nadie lo puede ver. La idea sería trasladarla a un lugar en donde la gente lo pueda apreciar y ver, pues. Eso sería lo más importante realmente. Ajá. Por el mismo, para apreciar a nuestros artistas aquí en Guatemala. Bueno, Rodri, ya se nos fue la hora. Si quiere darnos algún mensaje de, de parte de su padre o algún mensaje de parte del arte, ¿verdad? Bueno, sí, Dagoberto Vázquez es un guatemalteco que fue guatemalteco, pues amaba a Guatemala y todo su arte lo dedicó a Guatemala. Nunca se exilió, nunca huyó de Guatemala, siempre, incluso varias veces fue amenazado por el ojo por ojo o por la mano blanca, y él siguió trabajando y nunca se escondió. Y pues, sufrió prisión, sufrió de exilio y todo, pero forzado. Y trabajó en Guatemala toda su vida, en silencio, nunca se quejó. Y bueno, algunas reconocimientos tuvo en vida, y esperamos que la gente pueda conocer mejor su obra. Ahí están los libros que escribió, ahí están las pinturas que hizo, ahí están las esculturas que dejó, los monumentos, los murales, y la cuestión sería pues dárselos a conocer al público para que la gente conozca, porque la intención de él todo el tiempo fue crear una arte guatemalteco que contuviera la historia de Guatemala, desde el arte precolombino, el arte folclórico, el arte popular, el arte culto y el arte actual, siguiendo una línea propia, original, sin, sin copiar las soluciones de Europa o de Estados Unidos. Aquí tenemos, por ejemplo, ilustraciones de libros. Él ilustró muchos libros también, muchos libros de autores guatemaltecos fueron ilustrados por él. Las obras de Alaí de Fopa, por ejemplo, los poemas de Alaí de Fopa, cuando se editaban, llevaban ilustraciones de Dagoberto Vázquez. Así, pero ya son ediciones agotadas, ¿verdad? Ya no se consigue. Sí, ahora han hecho nuevas ediciones, pero desgraciadamente no han reproducido las ilustraciones. De Ricardo Estrada, qué linda la Sí, portada. Es teatro para niños, dice, ¿verdad? sí, es de 1950, fíjese. Sí, pues claro, qué lindo. Ese es una Entonces hay libros ilustrados por él. Por ejemplo, él hizo sellos, hizo monedas. Por ejemplo, cuando se cumplieron 50 años de la moneda del Quetzal, él diseñó la moneda del cincuentenario. También así. hizo varios sellos postales de Guatemala, los hizo él. Cuando se hicieron una edición de sellos dedicados a la Revolución de Octubre, por ejemplo, esos sellos fueron diseñados por él. Qué interesante, ¿verdad? La verdad es que sí, se dedicó a lo que quería, ¿verdad? En la vida, a hacer de todo lo que pudo haber hecho. Bueno, ya terminamos el programa. Agradecidos con usted, Rodrigo, por lo que nos ilustró y lo que nos platicó de su padre. Por favor, busquen el arte de estos grandes artistas para apreciarlos, para mantenerlos vigentes.
en este país que necesita tanto del arte, de la literatura, de la música, ya por lo histórico que hemos sabido, cómo se han empecinado en borrar el arte del país, en los pensums de historia, pero hay que seguir luchando para que esto siga vigente, ¿verdad? Le agradecemos, Rodri, por el programa, qué bueno que aceptó venir y nos despedimos, ¿verdad? Gracias, Mónica, por las portadas y por... Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la orden. Cualquier cosa ya saben. Ok, muchas gracias, nos despedimos hasta dentro de 8 días. Con Javier Mosquera vamos a tener un programa sobre su última novela, editada por Editorial Cultura. Gracias, Mónica, le agradecemos mucho. Hasta luego. Gracias.